Imagina esto, un hombre encadenado, sin comandar legiones, despojado de rango y patria, plantado cara a cara con Roma misma y negándose a parpadear. Esta es la crónica de Espartaco, el luchador de la arena que rechazó su destino como espectáculo, en cambio, reescribió el destino de un imperio. En lugar de inclinarse, se alzó, y con él se alzó una marea de los olvidados, los encadenados, los desechables, forjando lo que la historia recordaría como la rebelión de esclavos más explosiva de la antigüedad. Hoy recorremos cada paso del camino de Espartaco, desde sus orígenes oscuros hasta el día en que destrozó el orgullo romano en el campo de batalla. Espartaco entró al mundo en Tracia, un territorio montañoso situado por encima de Macedonia, que se extendía por tierras que hoy llamamos Bulgaria, Grecia y Turquía. El nombre que llevaba, Espartaco, probablemente no era el que su madre le susurró al nacer. A los esclavos se les solía marcar con nombres que reflejaban su geografía. Un griego se convertía en Grecus, un sirio en Sirianus. Espartaco llevaba su región como una cicatriz. Sin embargo, este tracio no era un salvaje. Plutarco lo describe como agudo de mente, educado, moldeado más por el pensamiento helénico que por la caricatura grosera que los romanos pintaban de las tribus orientales. Las evidencias sugieren que alguna vez marchó como auxiliar para las fuerzas romanas, un soldado extranjero prestando su espada a las campañas de la República. Luego algo se rompió. ¿Huyó de las filas? ¿Fue traicionado por un camarada? La historia no da una respuesta clara. Solo esto: fue capturado, juzgado y subastado en la esclavitud. Desde ese momento, Espartaco descendió al inframundo de Roma. Pero un hombre forjado en la guerra y endurecido por la pérdida no se rompe tan fácilmente. Una vez capturado, Espartaco fue enviado a una de las instituciones más oscuras del imperio, un campo de entrenamiento de gladiadores en Capua, controlado por un lanista llamado Lentulo Batiato. Estas instalaciones eran mataderos disfrazados de escuelas, molinos que producían muerte para diversión de multitudes rugientes. Dentro, Espartaco encontró almas condenadas como él, asesinos, prisioneros de guerra, hombres tallados por la violencia. Se distinguió rápidamente no solo por su fuerza, sino por su magnetismo y su astucia táctica. Incluso los luchadores más curtidos llegaron a respetarlo. Mientras sus compañeros se obsesionaban con la supervivencia diaria, los ojos de Espartaco se volvieron hacia las salidas. En los pasillos oscuros, fuera del alcance de los vigilantes, comenzó a tejer conexiones. Observaba, escuchaba, construía. Lo que empezó como individuos dispersos se fue coagulando lentamente en una red insurreccional encubierta. La libertad se forja en susurros antes de rugir. El punto de quiebre llegó en el 73 a.C. Sin espadas ni lanzas, Espartaco y unos 70 gladiadores protagonizaron una apuesta salvaje. Armados con cuchillos de cocina, armas improvisadas y pura desesperación, degollaron a sus captores, saquearon el arsenal y se apoderaron de equipo de combate real. Fue una locura. Triunfó. Huyeron al campo de campaña, liberando a otros esclavos en su carrera. Pronto emergieron 3 comandantes para liderar la fuerza creciente: Espartaco, Crixus y Enomao. Un triunvirato de fuerza y estrategia. Pero la presencia de Espartaco pronto dominó, convirtiéndose en el corazón y el arquitecto de la rebelión. Los primeros choques llegaron contra milicias locales enviadas apresuradamente por funcionarios romanos. Los gladiadores, afilados por un entrenamiento brutal, aniquilaron con facilidad a estas fuerzas improvisadas. Lo que había empezado como una fuga carcelaria era ahora una guerra a gran escala. Roma no tenía idea de que estaba a punto de enfrentar la mayor guerra servil de su historia. A lo largo de las tierras agrícolas, los trabajadores esclavizados abandonaron fincas y villas, afluyendo hacia los rebeldes. En semanas, la banda de gladiadores fugitivos se transformó en una legión improvisada. Pastores con herramientas agrícolas, desertores, forajidos, incluso soldados romanos capturados, se unieron por una sola razón: luchar sin certeza era mejor que vivir sin dignidad. Espartaco dirigió a su gente al monte Vesubio, una posición defensiva elevada donde fortificaron una base y se reagruparon. Roma, tambaleante, respondió con fuerza.
El Senado desplegó al pretor Gaio Claudio Glabro con 3.000 tropas. Glabro asumió que la victoria era inevitable: acordonar la montaña, dejarlos morir de hambre, recoger la gloria. Pero Espartaco no pensaba como un animal acorralado. Bajo la cobertura de la oscuridad, sus hombres tejieron cuerdas con vides, escalaron los acantilados sin vigilancia, rodearon la posición romana y atacaron por la retaguardia. La fuerza romana fue aniquilada. Tras el triunfo en el Vesubio, Espartaco hizo más que sobrevivir. Avanzó, ahora blandiendo acero romano capturado. Sus filas estaban armadas y, más importante, envalentonadas. La insurrección dejó de ser un disturbio regional. Espartaco barrió los pueblos del sur de Italia, emancipando a los esclavizados, derrotando a los defensores locales, saqueando depósitos de armas. Y aquí está el giro pivotal: reorganizó todo. Ya no era una turba caótica. La fuerza rebelde adoptó estructura militar, formaciones, jerarquías de mando, entrenamiento de reclutas. Algunas fuentes afirman que Espartaco prohibió el oro y la plata, insistiendo en que sus soldados solo llevaran hierro para forjar armas de guerra, no lujo. De 70 gladiadores, el ejército se hinchó. Espartaco ahora comandaba más de 40.000 combatientes, una cifra que crecía con cada triunfo. Hombres rotos, expropiedad, campesinos, soldados renegados, cada uno llevaba cicatrices y cada uno tenía una causa por la que valía la pena morir. Roma, humillada, escaló. El Senado despachó a pretor Varinio con 2 comandantes subordinados y órdenes explícitas: aplastar a Espartaco de forma permanente. Pero como sus predecesores, Varinio subestimó al enemigo, fragmentando sus fuerzas en una maniobra de cerco clásica. Funcionaba contra enemigos predecibles. Espartaco no lo era. Atacó en un borrón, explotando las legiones divididas, demoliendo un segmento del ejército de Varinio con ferocidad y astucia. Luego, con su fuerza recién entrenada y bien equipada, Espartaco avanzó directamente contra el comandante. La derrota fue absoluta. Varinio huyó descalzo, despojado de armas, hombres y su toga pretorial, tomada por los rebeldes como trofeo de ridículo. Luego llegó el cenit, el instante en que Espartaco estuvo más cerca de alterar el destino de la república misma. A finales del 73 a.C., lo que había empezado como una fuga de gladiadores se había convertido en uno de los ejércitos independientes más grandes de la península itálica. Espartaco ahora lideraba más de 70.000 soldados, una cifra que se hinchaba con cada asentamiento conquistado y legión derrotada. Sin embargo, contrariamente al pánico romano, Espartaco no marchó sobre la capital. En cambio, se atrincheró en el sur de Italia, construyendo campamentos fortificados y reestructurando su mando. Comenzó a planear algo más grande: resistencia sostenida. No buscaba el trono de Roma, sino romper las cadenas de su pueblo. Prohibió los metales preciosos entre las filas, reforzando que esta lucha era por la liberación y la supervivencia, no por el saqueo. Promovió la forja de hierro para armamento y estableció sistemas de entrenamiento, cadenas de suministro y orden. Esto no era solo una milicia, era una revolución social bajo las armas. Pero el crecimiento explosivo trajo fracturas. Espartaco no era la única voz entre los insurgentes. El disidente más prominente era Crixus, su hermano de las arenas. Sus visiones divergían radicalmente. Espartaco apuntaba a cruzar los Alpes, dispersar la persecución romana y permitir que sus seguidores regresaran a casa. Para él, la misión era libertad y supervivencia. Crixus, impulsado por la furia y la venganza, quería presionar el ataque, castigar a sus opresores, tomar ciudades, golpear el núcleo de la república. La grieta se volvió insalvable. Crixus se separó, llevándose unos 30.000 combatientes, casi la mitad de la fuerza. Fue una fractura peligrosa que erosionó la unidad y la fuerza. Aislado con sus 30.000, Crixus fue interceptado por legiones romanas bajo el cónsul Helio Publicola. Sin el apoyo estratégico de Espartaco y enfrentando tropas disciplinadas, Crixus fue acorralado cerca del monte Gargano. El enfrentamiento fue salvaje. Crixus y la mayoría de sus hombres perecieron. La noticia golpeó a Espartaco como una hoja.
Perder a un camarada era duelo. Perder a un líder públicamente era vulnerabilidad política. Espartaco respondió con un acto simbólico y escalofriante. Obligó a 300 prisioneros romanos a batirse en duelo hasta la muerte como gladiadores, un tributo fúnebre a Crixus. Roma se reagrupó. 2 ejércitos frescos convergieron sobre Espartaco. Aunque rodeado, logró lo imposible: derrotar a ambas fuerzas por separado mediante tácticas de velocidad y emboscada. Pero el carácter de la campaña cambió. La guerra psicológica se intensificó y Espartaco comprendió que el tiempo era su enemigo ahora. La racha de victorias de Espartaco dejó a la República desmoralizada. Una chusma esclava había aplastado repetidamente a tropas profesionales, cónsules, auxiliares. Era un escándalo grabado en sangre. El Senado nombró cónsules adicionales y despachó múltiples ejércitos en una red coordinada para atrapar a Espartaco. Aún así, el comandante rebelde no flaqueó. Liderando unos 120.000 combatientes, Espartaco siguió ganando, desmantelando divisiones romanas pieza por pieza, aprovechando el terreno, asaltos de flanco y maestría en emboscadas con precisión quirúrgica. Sin embargo, mientras la espada de Espartaco tallaba la victoria, una podredumbre silenciosa se extendía en sus filas. La cohesión militar convencional estaba ausente. Su ejército era vasto pero fragmentado. Cautivos recién liberados, campesinos armados, desertores, tribus diversas. La disciplina unificada era escasa. Las motivaciones variaban. Algunos buscaban escape, otros venganza, otros botín. El carisma y el genio de Espartaco lo mantenían unido, pero era un equilibrio sobre el filo de una navaja. Roma reconoció la debilidad y apostó por un operador despiadado y calculador dispuesto a pagar cualquier precio. Ese operador fue Marco Licinio Craso. Con Craso apretando el lazo y legiones convergiendo desde todos los vectores, Espartaco comprendió que la supervivencia significaba huir de Italia. Su plan audaz: navegar a Sicilia, reavivar antiguas revueltas de esclavos allí y reconstruir el impulso. Espartaco negoció un trato con piratas sicilianos, especialistas en cruces clandestinos por el Mediterráneo. La esperanza se disolvió en traición. Los piratas embolsaron el pago y desaparecieron, abandonando a Espartaco en la orilla con miles de hombres y 0 naves. Intentó construir balsas. Agotó todas las opciones para tallar una escapada marítima. Pero Craso se movió más rápido, bloqueando toda la costa para cortar cualquier cruce y atrapar al ejército rebelde. Luego Craso hizo algo sin precedentes. Erigió una línea de contención de más de 60 kilómetros, muros, trincheras, fortificaciones, una barrera colosal que cortaba la península, rodeando completamente a Espartaco y sus fuerzas en el sur de Italia, cortando los reabastecimientos. El tiempo apremiaba. El peso psicológico aumentaba. La situación se precipitaba hacia el colapso. El asedio se estrechaba, las raciones menguaban, la moral se quebraba. Espartaco sabía que el rescate no llegaría y la misericordia era ficción. Pero quedaba una elección: rendirse o resistir. Él nunca había sido un hombre que se rindiera. En una declaración simbólica, Espartaco degolló a su propio caballo de guerra ante las tropas reunidas. Proclamó que la victoria le traería innumerables caballos, la muerte los haría irrelevantes. Un último combate no necesita retirada. Fue la encarnación del desafío, pero también una despedida. Espartaco resolvió apostarlo todo. Orquestó el asalto meticulosamente, lanzando la masa de humanidad desesperada contra las fortificaciones de Craso, abriendo brecha en una sección del muro. Tallando un corredor para una última ofensiva, marchó a su ejército hacia las orillas del río Sil, donde se enfrentaron cara a cara con las legiones romanas. Ese día, Espartaco luchó como una fuerza de la naturaleza, abatiendo personalmente a 2 centuriones. Con el escudo alzado, avanzó hacia el propio Craso, que comandaba desde las líneas traseras. Pareció en ese instante que pretendía decapitar al imperio con sus propias manos. Falló. Herido de muerte en el campo, Espartaco se derrumbó pero se negó a la quietud. Incluso de rodillas, rodeado de enemigos, blandió su espada hasta que le abandonó el aliento. Su cadáver nunca fue recuperado. Su leyenda nunca murió. Tras la masacre,
los remanentes de su ejército enfrentaron una represión brutal. Casi 6.000 supervivientes fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, la carretera que unía Capua con Roma. Un desfile grotesco de terror orquestado por Craso, una advertencia al mundo de lo que aguardaba a quienes desafiaran a la República. Cuando el polvo se asentó, Pompeyo, regresando victorioso de Hispania, llegó demasiado tarde para acabar con la última resistencia dispersa. Reclamó el crédito político y los honores del Senado. Craso, aunque efectivo, se ganó un legado de crueldad. Si esta historia te conmovió, deja tu like y apoya a Vientos del Pensamiento. Y como siempre, que la historia guíe tu camino adelante.